El rechazo a la solución de los dos estados es inaceptable. Estas fueron las palabras del secretario general de la ONU ante la negativa total del primer ministro israelí a la creación de un estado palestino. Y nuevo episodio de tensión en Medio Oriente. Irán promete represalias contra Israel, a quien acusa de un ataque en Siria que mató a 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Y en Alemania, decenas de miles de personas marchan en manifestaciones antifascistas este fin de semana. Una respuesta contra el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que gana fuerza con una retórica racista y antimigración. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos con temas de Medio Oriente porque el secretario general de la ONU se sumó a la batalla discursiva sobre la solución de los dos estados, uno palestino y otro israelí. Una disputa que, recordemos, escaló cuando este jueves, contradiciendo una vez más el discurso oficial de Washington, el primer ministro israelí rechazó abiertamente la creación de un estado palestino, una política que, sin embargo, ha mantenido durante todos sus mandatos. Como respuesta, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que la vía de los dos estados debe imponerse desde fuera y acusó al gobierno israelí de financiar a Hamás para boicotear a la autoridad palestina. Y este sábado Antonio Guterres se sumó al llamado de la vía de los dos estados como única salida para acabar con la espiral de violencia. La negativa a aceptar la solución de dos estados para israelíes y palestinos y la negación del derecho a la condición de estado para el pueblo palestino son inaceptables. Esto prolongaría indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una gran amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Exacerbaría la polarización y envalentonaría a los extremistas en todas partes. El derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado debe ser reconocido por todos. Mientras tanto, el ejército de Israel ha matado a 165 personas en las últimas 24 horas, según informa el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Desde el inicio de la ofensiva ya son cerca de 25.000 los palestinos muertos. Y en los últimos días los ataques de Israel habían dejado de nuevo sin conexión al enclave palestino, pero después de una semana los servicios de Internet y teléfono se han restablecido. Cientos de personas tratando de conseguir señal en sus teléfonos. Desde el comienzo de la guerra, las comunicaciones en la Franja de Gaza han sido muy lentas. Los bombardeos israelíes han dañado la infraestructura y han dejado fuera de servicio la mayoría de las redes telefónicas. Ponerse en contacto con sus seres queridos es una de las principales preocupaciones de los gazatíes, de los cuales más del 80% han tenido que huir de sus hogares. Como pueden ver, las personas que están detrás de mí han venido a ver cómo se encuentran sus amigos, familiares y seres queridos, porque como saben no hay posibilidad de comunicación entre las zonas de la Franja de Gaza. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, conectarnos y saber cómo están nuestros seres queridos dentro y fuera de Gaza. Las tarjetas eSIM son una alternativa a las tarjetas SIM tradicionales. Con chips en miniatura incorporados en ciertos smartphones de nueva generación, se pueden activar varias de estas eSIMs y conectarse a diferentes redes celulares al mismo tiempo. Aquí en Gaza permiten acceder a las redes israelí y egipcia. Intentamos tener varias tarjetas eSIM en el móvil, porque cuando nos quedamos sin internet en una de las tarjetas o si se estropean, podemos usar la otra tarjeta inmediatamente. En este móvil caben hasta 9 tarjetas eSIM. En Gaza, los problemas de comunicación son un obstáculo más para prestar ayuda humanitaria y socorrer a las víctimas de los bombardeos. Y mientras la reparación de la infraestructura se ha convertido en un asunto crucial, la empresa palestina de telecomunicaciones anunció que 2 de sus empleados murieron el viernes mientras trabajaban. Precisamente en Tel Aviv, miles de personas protestan contra el gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu. Y es que mientras el primer ministro asegura que va a seguir con la ofensiva en la Franja de Gaza hasta acabar con Hamás, dentro de Israel sus opositores discrepan con la forma de dirigir la ofensiva y la perciben como una forma de Netanyahu de aferrarse al poder ante una crisis de popularidad por las fallas de seguridad del pasado 7 de octubre, por la controversial reforma judicial y por sus escándalos de corrupción. El gobierno que nos abandonó el 7 de octubre continúa abandonándonos todos los días desde entonces.
A los evacuados de las fronteras norte y sur, a las familias de las víctimas, a los reservistas y a los rehenes. El poder de cambiar y reparar está en nuestras manos. Este gobierno tiene que irse ahora. Continuamos con la tensión en Medio Oriente, pero vamos a Siria, donde este sábado al menos 5 personas murieron en un ataque aéreo de Israel en Damasco. Según autoridades iraníes, eran miembros de la Guardia Revolucionaria, considerada como el ejército de inteligencia iraní. Las autoridades sirias e iraníes afirmaron que Israel es el responsable de la ofensiva, por lo que el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, prometió represalias contra Israel. Escombros y muertos en esta calle de Damasco. El ataque, que se llevó a cabo con al menos 4 misiles, destruyó por completo un edificio de 4 plantas. Un testigo quedó conmocionado al ver su hogar dañado por la explosión. Esta mañana oímos el sonido de 3 explosiones consecutivas. Su objetivo era el edificio que estaba detrás de nosotros. Como saben, nos quedamos conmocionados. El ataque mató a varios miembros de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán, incluido el jefe de la unidad de información de la fuerza en Siria. Irán condenó inmediatamente el ataque, culpando a Israel, y amenazó con una próxima venganza. Irán se reserva el derecho de responder al terrorismo organizado del falso régimen sionista en el momento y lugar apropiados. Desde 2011, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra objetivos vinculados a Irán dentro de territorios controlados por el gobierno de Siria. Sin embargo, este evento no es aislado. Israel rara vez reconoce sus acciones en Siria, pero ha dicho que apunta a bases de grupos aliados de Irán, como Hezbollah, que ha enviado miles de combatientes en Siria. Un experto consultado por France 24 analizó cuáles podrían ser las represalias. Las respuestas son híbridas. No vamos a ver una respuesta directa, militar, regular, como se veía hace algunos años en los conflictos, sino más bien respuestas híbridas que pueden ir relacionadas a situaciones como las que se viven ahorita en el Mar Rojo, y que obligan a otras potencias externas, como es el caso de los Estados Unidos y Gran Bretaña, a intervenir. En las últimas semanas se han disparado cohetes desde Siria hacia el norte de Israel y los altos del Golán. Las tensiones en toda la región han aumentado desde que empezó la guerra entre Hamás e Israel el 7 de octubre. Cambiamos de información y pasamos a noticias de la guerra en Ucrania, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó al expresidente y precandidato estadounidense Donald Trump a Kiev después de que éste afirmara que sería capaz de detener el conflicto en 24 horas si es reelegido. Los comentarios de Zelensky se dieron durante una entrevista con un medio de comunicación británico y justo cuando Ucrania busca desbloquear el apoyo económico de sus aliados de Occidente para poder continuar financiando su defensa frente a la invasión rusa. Cuando Trump dice que va a terminar la guerra en 24 horas, me parece que, ¿cómo lo pongo esto? Muy peligroso. Lo que dice es, se lo explicaré, tomará sus propias decisiones. Ni siquiera estoy hablando de Rusia, pero sin ambas partes, sin nosotros. Ahora hablaré de nosotros. ¿Por qué? Porque si dice esto públicamente me da un poco de miedo, aunque he visto muchas víctimas, pero realmente me estresa un poco, porque significa que si su idea de la que nadie ha oído hablar, si su idea no funciona para nosotros, para nuestro pueblo, entonces hará todo lo posible para lograr la aplicación de su idea de todos modos. Y esto es lo que me preocupa un poco. Y en otras noticias, en Alemania decenas de miles de personas salieron a las calles del país en multitudinarias marchas antifascistas este fin de semana. Estas son imágenes de la ciudad de Frankfurt este mismo sábado, donde se leyeron pancartas con los lemas de "Paren a los nazis" o "Nunca más es ahora". Las protestas se desataron en contra del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, que gana fuerza en las encuestas y que, según publicó la prensa local, organizaba una reunión con otros militantes de la ultraderecha europea para discutir planes de expulsiones masivas de migrantes. El radicalismo, los racistas, nunca en la historia ha conducido a mayor prosperidad, sino siempre a la miseria y al empobrecimiento de todas las personas en nuestra ciudad, en nuestro país y a la ruina de la convivencia. También conduce a la ruina de la economía, y todo el mundo debe entenderlo, incluidos los representantes de la economía, los sindicatos y todos nosotros juntos.
Y cerramos esta edición informativa en Etiopía, donde miles de cristianos ortodoxos se reunieron este viernes y sábado en la capital del país, en Addis Abeba, para celebrar el Timket, una festividad que conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán y que en ciertas zonas del país, como el Tigré, se ha visto interrumpida en los últimos años debido a los conflictos armados internos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.